Fórmula 1. Teoría de las probabilidades. Esta materia se denomina está compuesta por dos palabras, ¿sí? Probabilidad y estadística. Entonces ustedes me preguntarán a decir, profe, pero ¿qué tiene que ver la probabilidad con la estadística? Bueno, vamos a ver, e incluso este gráfico ya les va diciendo algo, lo he planteado de esa forma. Vamos a empezar por ver esta parte de probabilidad, luego vamos a ver estadística y vamos a ver justamente cuál es el nexo, cuál es la parte que están compartiendo, que se vinculan esas dos palabritas. Pero antes de eso, les tengo que mostrar este esquema. Ustedes como ingenieros van a tener que resolver problemas cotidianamente que se dan a lo largo del tiempo con una cierta frecuencia, con un cierto periodo, que justamente lo estoy simbolizando acá en la parte superior izquierda de la placa. Vamos a tener fenómenos, hechos, ocurrencias, algo que nos llama la atención, que justamente lo que queremos hacer es conducirlo, llevarlo hacia un cierto lugar, o que esos fenómenos, esas ocurrencias, tengan ciertos resultados, se produzcan algo que yo quiero. Bueno, básicamente esos fenómenos, esas ocurrencias, esos hechos, los podemos clasificar de esta manera: en determinísticos y en aleatorios. Los determinísticos en esta materia no nos interesan. ¿Por qué? Porque justamente son determinísticos. A ver, si hago esto, obtengo esto, punto, no tengo otra solución. Haga esto, obtiene esto. Listo, se acabó el problema. Está totalmente determinado. En cambio, lo que se ocupa esta materia, justamente esa primera parte de probabilidad, son de los fenómenos aleatorios. Incluso, no de todos los fenómenos aleatorios, sino de una parte de ellos, en lo que vamos a denominarle experimento aleatorio. Bueno, ¿cómo logramos o cómo vamos a hacer que esos experimentos aleatorios vayan hacia donde nosotros queremos? Lo vamos a hacer a través, incluso,
En álgebra y análisis 1, materias que son requisitos tenerla regular como mínimo para cursar esta materia, aunque ahora creo que está flexibilizada esa situación, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Sigue siendo el mismo requisito? No, hay En una este año no. No, profe. Ah, para los este que no. cursaron el 2020. Bien. Bueno, pero tanto en álgebra como en análisis 1, se ven muchos fenómenos de este primer tipo, de los determinísticos. Y también se ve esta parte del modelo. Es más, ustedes lo habrán visto como f de x. ¿Sí? Sobre todo, hicieron mucho hincapié en el modelo univariado, o sea que depende de solamente una variable. Pero estos fenómenos no tan solo pueden ser univariados, sino también pueden ser multivariados, o sea, dependiendo de varias variables. Que en realidad, o mejor dicho, o que valga la redundancia, la realidad no es univariada, sino es multivariada. Nada más que por una cuestión de aprendizaje, se hace una reducción y se empieza a trabajar con modelos de una sola variable y luego se va incrementando hasta lograr la complejidad que uno necesita o que uno cree que le es suficiente donde hace el corte de ese fenómeno que está tratando. Aunque en álgebra ven recta y plano y trabajan con varias variables también, ¿no? Pero muy poquito. Bueno, entonces, ese fenómeno, esa ocurrencia, eso que pasa, eso que me llama la atención, lo voy a poder manipular, lo voy a poder conducir hacia donde yo quiero, siempre y cuando conozca el modelo. Lo voy a poder manipular o lo voy a poder conducir hacia donde yo quiero de manera racional, siempre y cuando yo conozca el modelo. Porque también puede ser que yo altere, que yo toque la variable de manera accidental, meramente por casualidad, y bueno, y me dé el resultado que yo quiero. Pero de manera racional únicamente lo voy a poder hacer a través del modelo. ¿Y cómo voy a lograr este modelo? Bueno, justamente esos fenómenos, esas ocurrencias, eso que me está llamando la atención, yo voy a poder identificar características. Esas características tienen que ser cuantificables, tienen que ser medibles. Entonces, esa característica o esas características lo voy a vincular ¿con qué? Con una variable. ¿Qué era una variable? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de álgebra? Es un valor que, según lo que valga, da el resultado. A ver, ¿cómo es eso? Es un valor que según lo que valga, vale el resultado. Valor vale.
No me cierra mucho. A ver, ¿alguien que se acuerde? Que toma valores numéricos. Ajá, bien. Bueno, puede ser. O sea, Y si toma está valores... sujeto a un tipo de cambio, digamos. Ah, bueno, esa es otra cosa. A ver, para el que me respondió antes, para su compañera, y por ejemplo, si toma el color azul, verde y rojo, Que toma valores numéricos en ecuaciones. bueno, interesante. Me parece que vamos a tener que repasar un poquito, ¿sí? En principio yo les digo que es un ente matemático que va a asumir los diferentes resultados, para este caso, que vamos a obtener de ese fenómeno, de esa ocurrencia, de eso que nos llama la atención. Bien, entonces, identificamos características, esas características las vinculamos con una variable, esa variable justamente va a asumir los diferentes resultados que obtenemos de ese fenómeno. Entonces obtenemos una sucesión, una serie. Hola. ¿Sí? Sí. Sí. No, no, acá no vení, creo todo el día no vení. No me diga. ¿En No, serio? no, está bien. Chao. No sé quién no habrá venido, pero yo estoy aquí, ¿eh? Se ve que no soy yo. Usted no se fue, profe. No me fui yo. Sí. Bueno. Vamos a seguir compartiendo entonces. Vamos a seguir con ese gráfico. Bien. Entonces, esa variable, esos diferentes valores, los podemos agrupar. Y fíjese que acá, vuelvo de nuevo con el gráfico, en un conjunto. Y ese conjunto lo puedo vincular con otros conjuntos, con otras características, o sea, con otra variable. Y así puedo ir armando este modelo, que por supuesto está súper sintetizado en esto f de x, ¿sí? Acá el modelo puede ser mucho más complejo, f de x y z, por decirlo, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, esta materia es como si fuera este pilar que tengo acá, y vamos a intentar desglosar todas estas palabritas que responden o que me van a contribuir a armar ese modelo. Ya que lo estoy viendo acá en esta diapositiva, por ahí si no entienden alguna palabrita o ven si ven errores de ortografía, en el acto me lo avisan. Si ven alguna
alguna galleguía que yo he puesto o mexicanidad que yo he puesto y no la entienden bien, me lo dicen, ¿sí? Porque yo voy año a año cambiando las diapositivas, a veces un poco más, a veces un poco menos, y voy viendo cómo lo puedo hacer. En este caso, me llamó la atención, me gustó, pero deriva del inglés, ¿sí? Puede haber algo del francés, no creo que haya nada del chino, pero bueno, por ahí la imagen me puede interesar. Entonces, volviendo al esquema y siguiendo con esta plaquita, lo que yo debo poder, sin lugar a duda, es definir cuál es el problema, cuál es el fenómeno o qué es lo que me está llamando la atención, qué es lo que yo quiero modelizar, qué es lo que yo quiero conducir, manipular. Hago una aclaración, acá el sentido de manipular, ¿sí? Es en el buen sentido, ¿sí? Es en el sentido de conducir, de llevar un cierto fenómeno, un cierto proceso hacia donde yo quiero. Por supuesto que todo está referido a la ingeniería civil, a la ingeniería electromecánica y a la ingeniería electrónica, que son las carreras que ustedes están cursando. Entonces, sí o sí debo poder definir y entender cuál es el problema o los problemas que tengo, para luego encontrarle soluciones y poder explicarlo. Si yo no lo puedo definir al problema, a la ocurrencia o a lo que me llama la atención, y difícilmente lo pueda comprender, mucho menos encontrar una solución y explicarlo, ni qué hablar. Justamente, como lo que yo voy a observar van a ser características y que voy a obtener un conjunto de datos, una sucesión de valores es que yo tengo que observarlos. Ya lo dijimos, lo tengo que saber medir o lo tengo que poder medir. Entonces ese conjunto, esa sucesión de valores se van a transformar en datos. Bien, ¿y para qué hago todo esto, este proceso? Bueno, esos datos, como son los que me interesan, luego de aplicarle ciertas técnicas, me van a estar dilucidando qué está pasando con ese fenómeno, por lo tanto, se va a transformar en información. Aquí hay una diferencia entre dato e información. ¿Y para qué logro esta información? Esta información me va a ayudar a mí ¿a qué? A disminuir el desconocimiento, la incertidumbre que yo tengo sobre ese fenómeno. Por supuesto, esa información me lleva a incrementar mi conocimiento sobre ese fenómeno.
a poderlo relacionar, a poder decir qué tan frecuentemente se produce. Y acá tiene que ver la probabilidad. ¿Y todo esto para qué? Justamente para conducirlo, para tomar una decisión dentro de ese proceso. Por ejemplo, si tengo una meta de fabricación y veo que estoy en la mitad del tiempo y no he fabricado ni un cuarto de lo que me he comprometido, y bueno, Thiago, aceleremos la producción. Entonces estoy tomando una decisión sobre el fenómeno de producción. ¿Por qué? Y porque estoy viendo que en el plazo en el cual yo me he comprometido, no llego a entregar la cantidad de piezas que he pactado. ¿Y eso qué me va a traer? Me va a traer consecuencias económicas, descrédito ante los colegas, que no me compren más, bueno, etcétera, etcétera. Y en el último caso, puede llegar hasta que se funda la fábrica. ¿Sí? Bien, entonces, esto es lo que vamos a tratar de hacer. Fíjense que todos estos conceptos de alguna manera los he ido relacionando. ¿Y cómo se relacionan? Con este grafiquito, con esta secuencia que les he planteado en esta placa. Entonces, yo había mencionado que no todos los fenómenos, no todas las ocurrencias, no todo lo que me llama la atención, lo vamos a tratar en esta materia. Los determinísticos no, los aleatorios sí, pero no todos, sino una parte. ¿Cuál parte? Lo que se denominan experimentos aleatorios. Entonces veamos qué es un experimento aleatorio. Entonces, ¿qué es un experimento aleatorio? Es el proceso por el cual yo voy a registrar el resultado de eso que me está llamando la atención, de ese fenómeno, de esa ocurrencia que yo tengo que conducir, que tengo que llevar hacia un cierto lugar. ¿Qué se debe dar para que sea un experimento aleatorio? Debe tener 2 o más resultados posibles. Esa es una característica. Y la otra característica es que no debe haber elemento de juicio, no debo tener yo manera o forma de decir cuál va a ser el resultado que voy a obtener antes que se produzca ese fenómeno. Y la tercera es que yo lo puedo repetir tantas veces como yo quiera. Entonces, ¿me pueden dar algunos ejemplos de experimento aleatorio? Fíjense que tengan esas 3 características. 2 o más resultados posibles. Pues se tira un ¿Lanzar dado. una moneda? Bien, perfecto. Pero, a ver, salgamos del tema del juego.
Bien, salgamos del tema del juego, que es muy fácil eso con el juego de azar, y si estuvieron repasando la bibliografía o viendo algunos apuntitos, la mayoría va directamente a esos ejemplos. A ver, piénselo usted como el día de mañana un fenómeno civil, de una obra civil, un fenómeno de un electromecánico y un fenómeno de un electrónico. O sea, vamos concretamente a su ingeniería. Y puede ser para el electrónico algún componente dañado o no. Bueno, fíjense y trabajemos un poquito sobre esto. Definición, la comprensión del problema. ¿Sí? Justamente el problema, ¿cuál es? Es el experimento aleatorio. Es lo que yo voy a querer, ¿qué? Voy a querer modelizar. Y para llegar a este modelo voy a tener que hacer todo este proceso. Entonces, si me dice un componente electrónico, ¿pero qué del componente? Fíjese que la definición del problema, a ver, trato de especificarlo un poquito, ¿sí? La rotura o la falla de un determinado componente electrónico, de una resistencia, de un capacitor, ¿sí? Bueno, de lo que sea, un componente electrónico, del fabricante A, o en un tiempo tal, o dentro del equipamiento que se adquirió. Entonces, el experimento, ¿sí?, justamente nos lleva... ¿Qué pasó? Bueno. ¿Están viendo la placa? Sí, ahí está. Sí, profe. Bien, bien. No, la máquina mía se ve que estaba actualizando ahí y yo no podía volver a... Bien. Vamos sobre esto. Me cambiaron la cuestión. Acá está. Vamos sobre esto. Vamos sobre el problema. O sea, lo definamos bien, veamos hasta dónde llega el problema, porque en base a eso es lo que yo voy a poder solucionar, voy a poder explicar, voy a tener injerencia. Imagínense si yo el problema de esto el COVID-19. ¿Pero qué es el COVID-19? O sea, es muy amplio. Bueno. Puede ser, profe, en ese caso la mortalidad, por ejemplo, del virus, ya que es nuevo y se desconoce. Bien, la mortalidad puede ser. O los informes de el tiempo de contagio en personas. ¿Cómo se multiplica la tasa de contagio por día? Sí, bueno. Si ustedes le preguntan, comentarios al margen acá, ¿sí? Si ustedes le preguntan a los otros profes qué opinan del COVID-19 en relación a las clases, dicen, un desastre, esto no puedo, porque no puedo, etcétera, etcétera. Pero si me preguntan a mí qué opina del COVID-19 con relación a sus clases, a mí me parece espectacular. Pero no por la enfermedad o por lo que hace el COVID-19, sino justamente porque tiene un sinfín, ¿sí?, una estrecha relación con esta materia, y lo podemos relacionar y vincular permanentemente. Pero me interesaba más
¿sí? O me interesa que cada ejemplito o cada concepto que yo y que el ingeniero vamos a ir tratando, traten de vincularlo con lo que ustedes el día de mañana van a hacer, o ingenieros civiles, o ingeniero electromecánico, o ingeniero electrónico. ¿Sí? Para darle un poco de pertinencia. Bueno, entonces estábamos con qué era un experimento aleatorio. Sigamos un poquito más. Justamente, una característica del experimento aleatorio es que no debe existir elemento de juicio. O sea, no debe haber algo que me permita decir, che, va a pasar tal cosa. Si se produce esto, va a pasar tal cosa. ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva a tener incertidumbre. Bien, esa incertidumbre puede venir por dos ramas. Una es justamente la falta de conocimiento del fenómeno, de la ocurrencia, de eso que nos llama la atención. Bueno, se lo estudia y se acabó. Que es justamente la incertidumbre por ignorancia. O sea, yo desconozco, por desconocimiento, lo que está pasando en ese fenómeno. Pero la que sí nos interesa es disminuir esa incertidumbre, de alguna manera modelarla, que es dada por esos diferentes resultados dos o más resultados posibles, que está generada justamente por la aleatoriedad, por ese cambio en los resultados. Entonces, como decía su compañero, cuando yo lanzo un dado, si está equilibrado, si es honesto el dado, y yo no sé qué número va a salir. Profe, justo Diga. eso más o menos le quería preguntar. ¿Hasta qué punto sabemos cuando algo hay incertidumbre por ignorancia y hasta qué punto es por aleatoriedad? Bien, vamos con un ejemplo. El fenómeno, por ejemplo, es lanzar el dado. ¿Usted desconoce cuántas caras tiene el dado? No. Entonces, no tiene desconocimiento, no tiene ignorancia. Usted sabe que si lanza un dado, alguna de las 6 caras va a salir. Ahora, ¿sabe cuál cara va a salir? No, porque es un dado honesto, es equilibrado. Entonces ahí se da la incertidumbre, el no saber qué va a salir, pero por aleatoriedad, no porque lo desconozca. Bien. Ahora,
ante un grupo de personas que se infectan de coronavirus, ¿usted sabe a quién le va a ir peor y a quién le va a ir mejor? No. Y no. ¿Pero por qué no lo sabe? ¿Por aleatoriedad o por desconocimiento? Y por desconocimiento. Por desconocimiento. Y esto hago referencia a lo siguiente. Primero era que los mayores de una cierta edad la pasaban muy mal. Los que tenían enfermedades previas la pasaban muy mal, o sea, ya iban seleccionando. Pero resulta que hay personas de mucha menos edad que no tan solo la pasaron mal, sino que ya no están entre nosotros. Hay personas que no sé, iban al gimnasio, tenían un certificado de buena salud. Es más, la semana anterior se habían hecho un chequeo, estaban 10 puntos. No tenían enfermedades previas, nada. Y no están entre nosotros en este momento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Conocemos totalmente cómo actúa este bichito? No. Entonces, claramente, la incertidumbre que tenemos, a quién le va a ir mejor o a quién le va a ir peor, no es por aleatoriedad, sino es porque desconocemos cómo actúa ese bichito, en nosotros los humanos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de no conocer el fenómeno, y si no conozco, me genera incertidumbre, ¿sí? Justamente porque tiene más de dos resultados posibles. ¿Quedó más o menos? Va más o menos, profe, lo que intento, por ejemplo, si sería una situación muy ideal, ¿no? Pero supongamos que yo conozco la velocidad exacta a la cual lanzo el dado, la posición, la forma, la orientación, todo. Sí. Con las leyes físicas, quizá en una de esas sería capaz de predecir cuál sería la cara o no. Eso es más o menos lo que, hasta qué Bien. punto uno puede ponderarla. Perfecto. Por eso, lo que se logra con la aleatoriedad, ¿sí?, es disminuir la incertidumbre. Y vuelvo a este esquemita. Si usted tiene un modelo univariado, como por ejemplo sabe el peso del dado, bueno, no sé qué tanta relación habrá del peso con el resultado o con la cara que sale del dado. Ahora, usted tiene el peso, tiene la velocidad, tiene la presión atmosférica, tiene la rugosidad en donde cae el dado, tiene el ángulo de incidencia, tiene todas las variables, todas, que intervienen en ese fenómeno, tiene el modelo, las cuantifica, se acabó la aleatoriedad, estamos en un problema determinístico.
¿sí? Como no se puede alcanzar, porque justamente es ideal, todas las variables que intervienen en ese fenómeno, lo que hacemos es modelizarla para disminuir esta incertidumbre. Para que cuando tomemos la decisión, contemplemos lo mayor posible y lo que se nos pueda escapar o lo que no sea adverso sea lo menor posible. Fíjese cómo cambia, ¿sí? ¿A quién tuvieron en álgebra? ¿Al ingeniero Páez sigue todavía? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Y en análisis? ¿El ingeniero Nieto o el Al ingeniero profe Sarroca? Avala, En civil a Nieto y Sarroca. Ah, claro, y bueno, mecánica, el profe Avala y a la profe Marcela Silva. bien. Bueno, cambian los profes, está bien, pero no importa. Fíjense en esto. ¿Cómo cambia el discurso? Hagan este ejercicio, cierren los ojos y traten de recordar cómo hablaban los profes de álgebra y los profes de análisis. ¿Qué decían los profes de álgebra y de análisis? Si usted toma la matriz, haga esto, le tiene que dar esto. Si le da 0, el determinante, el sistema es compatible o incompatible, o determinado o indeterminado. Listo, punto. No tiene inverso. O no tiene inversa, bueno, pero haga esto. Si tiene esto, punto, es esto. Ya está, se acabó. Estamos en los problemas determinísticos. En los problemas de análisis. En los problemas de análisis, ¿qué decía el ingeniero Nieto o el licenciado Abayay? A ver, tengo la curva. Si la derivada es 0, ¿qué pasa? O hay un máximo o un mínimo. Sí. ¿Sí? O había un punto de inflexión. ¿Cómo era? Me parece que vamos a tener que volver al 2020. Si algún punto de la derivada. Bueno, fíjense cómo ellos están tratando problemas determinísticos. La primera parte de esta materia, ¿cómo se llama? Probabilidad. Entonces, lo que tratamos aquí, en toda esta materia, no es algo que va a ser así, sino va a ser en un cierto grado. Y acá, justamente ese gráfico, que tiene mucho, o que dice mucho, no es uno solo, sino tiene dos componentes. Una parte y una parte. Entonces, las soluciones o las respuestas que nosotros vamos a dar aquí no es esto, sino vamos a tratar
de disminuir esa incertidumbre. Por lo tanto, las respuestas no pueden ser taxativas, sino es en una cierta medida. Es en un grado. Por supuesto que uno lo que quiere, o a lo que tiende, y acá tiene que ver mucho justamente eso que tiende, es que esa incertidumbre sea lo menor posible. ¿Sí? Profe, Más o menos hasta acá. Sí. creo que un ejemplo sería tomando un fenómeno aleatorio como es el caso de los sismos, en el que gracias a la incertidumbre por aleatoriedad, es decir, tomamos una cierta cantidad de registros por año, entonces lo que queremos conseguir es evitar mayores daños en ciertas regiones, por ejemplo. Por ejemplo, a ver, incluso algo que también lo pueden encontrar en los ejemplos, que es algo muy manifiesto, es el tema de la lluvia. ¿Quién dice que esta noche va a llover? El meteorólogo. Pero ¿cómo lo dice? A ver, Los modelos numéricos son los que predicen si va a llover o no. Los patrones atmosféricos cambian constantemente, así que es improbable que se pueda predecir cómo va a estar el tiempo en una hora o en unos minutos. Perfecto. Todo vale. Todo lo que dijeron, espectacular, como anillo al dedo. A ver, los meteorólogos dicen si va a llover o no va a llover. ¿Cómo lo dicen? Hay probabilidad de lluvia. Es más, lo dicen en un lenguaje mucho más vulgar. Hay mucha probabilidad de lluvia. O hay poca. Y como decía su compañero, justamente hay modelos, estuvimos hablando, modelos con una cantidad bastante grande. No sé si ustedes habrán visto cómo hacen los meteorólogos para determinar el tema del tiempo, pero son muchas variables que entran en el modelo. Y nunca dicen a tal hora. Y es más, si ustedes en el celular ven, dependiendo del modelo que tengan o cuál es la aplicación o la página que están viendo, a veces le aciertan o le están errando por mucho tiempo, o por un par de horas, o por un par de minutos, o a veces la temperatura. No, mañana la máxima va a ser de tantos grados. ¿Con qué probabilidad? ¿Sí? Entonces, justamente lo que vemos en esta materia, dejamos esos fenómenos determinísticos y vemos los fenómenos aleatorios. Tienen distintos resultados posibles. No siempre son los mismos. Bien. Pero antes de eso, tenemos que ver un poquito más, pero veo que están un poquito olvidadizos, ¿sí? No todos, pero aunque no los veo. Bien, entonces estábamos con la disminución de la incertidumbre. Esa incertidumbre tenía dos ramas. La de la izquierda no me interesa porque, listo, me pongo a estudiarlo y se me va la incertidumbre. Pero justamente si el fenómeno
al ser aleatorio, y algo me va a quedar haciendo ruido, ¿sí? Justamente me va a quedar esa incertidumbre por la aleatoriedad. Otra cuestión que tenemos que tener muy en claro, aparte de la definición del problema, de la situación problemática, del experimento aleatorio, es cuál es la característica que voy a estar estudiando, que voy a estar modelizando o que voy a estar relacionando de eso que me está llamando la atención, de ese experimento aleatorio. ¿Por qué? Porque inmediatamente, como lo vemos en el gráfico al principio, en ese esquema, eso tiene relación con ese ente matemático, con la variable que va a asumir los distintos resultados de ese fenómeno. Entonces, básicamente las variables se clasifican de esta manera: las cuantitativas y las cualitativas. Y a su vez, las cualitativas en nominales y ordinales, y las cuantitativas en continuas y en discretas. Bueno, algo me dijeron y tratamos de armar ahí una idea, un conceptito de variable. Ahora, ¿me pueden dar un ejemplo de cada una y explicarme cuáles serían cuantitativas, cuáles serían cualitativas, cuáles serían continuas, cuáles serían discretas, qué diferencia hay entre una continua y una discreta, cuáles serían nominales y cuáles ordinales, y qué diferencia hay entre una nominal y una ordinal? A ver, de Bueno, uno, alguna variable discreta puede ser, por ejemplo, los dados. Los dados, las caras de los dados van del 1 al 6, así que solamente pueden ser 6 valores distintos. Bien, como ejemplo de variable discreta, la que asume los diferentes resultados cuando yo lanzo un dado. Perfecto. 10 puntos. Ese como ejemplo. Y como definición sería dependiendo de la cantidad de resultados que podamos llegar a tener. Si alguna variable es discreta, tenemos un cierto número finito de resultados a obtener, y si una variable es continua, los resultados son infinitos, es denso en conjunto. Bueno, a ver. Me mezclo varias cosas ahí, ¿sí? O sea que si en la serie que yo tengo tiene un límite, o sea, el conjunto tiene una cardinalidad, para usted es una variable discreta. Y si no tengo... No, me corrijo. Bueno, vamos. Estoy diciendo que si el conjunto de variables es discreto, entonces su cardinalidad depende de la cantidad de elementos que haya en el conjunto. Justamente depende de la cantidad de elementos, que es finita. Si es discreto, es finita la cantidad de resultados posibles que tengo. Como por ejemplo en los dados, la cantidad es finita, son solo 6 resultados. Bueno, pero justamente, a ver, puedo tener una variable que sea discreta y que su conjunto, o sea, su sucesión, sea finita. O puedo también tener un conjunto que pertenezca a una variable discreta y que su sucesión sea infinita. Y a su vez, también puedo tener una variable que sea continua y que el conjunto
sea finito. No. En ese caso no. Ah, no, no pasa lo mismo que la discreta, digamos. Ajá. Pero ¿dónde está la diferencia? O sea, en las dos puedo tener conjuntos infinitos. Pero solo en uno puede tener el conjunto finito. Pero claro. Pero entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿O cómo yo Y la identifico? diferencia está entre, por ejemplo, es como básicamente como los conjuntos que vimos en análisis. Por ejemplo, el conjunto de los naturales versus el conjunto de los reales. Entre los naturales hay saltos de uno en uno y en cambio entre dos números reales hay infinitos. Bueno, me gusta, pero a ver, le falta una última pulidita a eso, a ver. Puede ser que solamente puede tomar el intervalo real, digamos, del conjunto. No, me gustaba más la contestación anterior, pero le falta un poquito más. En eso, profe, como que tengo una confusión porque si, supongamos, si es infinita la cantidad de resultados posibles que yo puedo obtener de los experimentos, entonces la variable también puede ser discreta y ser infinita. Y usted me lo dijo, el conjunto de números naturales. Bueno, no Si se pone a contar las estrellas, va a usar todo lo natural y le va a faltar también. O sea, ese es un conjunto infinito. La distancia entre un punto y otro, puede que el intervalo sea cerrado, digamos, pero la cantidad de elementos son infinitos. Nada más que uno puede usar el metro para medirlo, puede usar el nanómetro. Y ahí es donde uno discretiza una distancia, pero la distancia entre un punto y otro tiene infinitos elementos. Bien. Bien, entonces, cerrando un poquito la diferencia o cómo identifico yo una variable continua y una variable discreta. Que justamente le faltaba un poquito a esa contestación que me dieron hace dos atrás. Una variable discreta va de asaltos, o sea, no importa el valor que tome, sino o toma 1, o toma 1,5, o toma 2, o toma 2,5. Pero en el medio, entre 1 y 1,5, no tengo nada. O es 1 o es 1,5. Esa es una variable discreta. En cambio, una variable continua, si yo entre dos valores consecutivos que yo identifique de la variable, ¿cuántos puede haber en el medio? Infinitos valores. Entonces la diferencia está ahí, que tiene que ver con esas pequeñas cosas que me han ido aportando, pero distintas respuestas de ustedes, en que los conjuntos, que la variable continua es un conjunto denso, la variable discreta es un conjunto no denso, que es contable y que son incontables, que va de asaltos y la otra justamente es un continuo. ¿Puede repetir bien, profe, y marcar las diferencias porque se me está haciendo un enredo de todo lo que está diciendo? Bueno, bien. A ver, una variable discreta. ¿Cómo es una variable discreta? Yo identifico, ¿sí?, dos valores consecutivos.
Entonces, en el medio de esos dos valores, como son consecutivos, no tengo nada. O es el valor de la izquierda o el valor de la derecha. O sea, la variable va de a saltos. Profe, yo tengo una duda sobre eso. ¿Sí? Hace rato nos pone el ejemplo de que puede ser 1, 1,5, 2,5. ¿Los saltos que dan entre variables siempre son iguales o es un ejemplo nomás? No, a ver, siempre, a ver, se tiende a que sea igual, ¿sí? Porque si estoy tomando diferentes saltos, la discretización ahí es a conveniencia, ¿sí? Y justamente, cuando yo discretizo, es siempre a un mismo intervalo. Entonces, cuando la variable toma valores de a saltos, iguales, es una variable discreta. Ahora, cuanto yo puedo identificar dos valores de la variable y tengo, o puedo identificar otro valor entre ellos, y a su vez otro más, y a su vez otro más, o sea, puedo ir segmentando, dividiendo esa distancia que me quedan entre los valores, es una variable continua, porque tengo infinitos valores entre esos dos. Esa es la diferencia entre una variable discreta y una variable continua. Por supuesto, esas variables son cuantitativas, o sea, son numéricas, asumen valores, asumen cuantos. Bien, pasemos ahora a las variables cualitativas, que nos interesan un poco menos, porque la ingeniería trata esencialmente de variables cuantitativas. No significa que las cualitativas las deje de lado, ¿no? Pero las trata en menor importancia. A ver, empecemos con un ejemplito de una nominal y de una ordinal. Para ordinales podrían ser los números, por ejemplo, están ordenados de una cierta manera. El estado Supongamos- civil puede ser también, profe. El estado civil de ordinal. ¿Cómo se haría Nominal no eso? puede ser. No, de nominales, digo yo. Ah, bien, bien, bien. Bueno, sí, bien. Bueno, justamente, estamos tratando de variables cualitativas, entonces me están reflejando o van a asumir distintas cualidades. Una cualidad es un adjetivo. Con esos adjetivos puedo formar una nómina en donde no interesa el orden. Azul, rojo y verde. Verde, rojo y azul. O sea, no interesa cuál está el primero y cuál está el segundo. Mientras que esté el rojo, el verde y el azul, ya está. Es una nómina, es una lista. Casado, soltero, divorciado, ¿sí? Juntado en pareja. Concubinato, bueno, no sé. Libres. Libre, bueno, esos son otros. Son más o menos que los solteros. Ahí estaríamos. Ahí estaría, bueno. Bien. En cambio, los ordinales, justamente, me están marcando una secuencia, un orden.
primero, se inicia por primer año, luego se pasa a segundo, tercero, cuarto y quinto. Usted no puede hacer práctica supervisada sin antes haber hecho probabilidad y estadística. ¿Por qué? Y bueno, porque es correlativa. Hay una correlación. Hay una predecesión. Entonces, algo está primero, después le continúa, después hay otra cosa, y después viene otra cosa. Entonces, ese es el caso de las ordinales, ¿sí? Bueno, y las nominales es un cierto orden. Bueno, el tema de las variables se ve que da para mucho, ¿no? Podemos estar hablando un rato largo sobre esto. Hasta aquí. 22:46 pasaditas, ¿sí? Dudas, consultas, exclamaciones, sugerencias. Profe, ¿este Power lo va a pasar? Bien, esa es otra cosa también. A ver. Intento no pasar los Power. ¿Por qué? Y porque este año hice así, el año pasado también creo que fue lo mismo, ¿sí? Acá agregué una, y acá cambié esto de acá del programa también, y acá agregué esta otra cuestión. Bueno, si lo quiere, no hay ningún problema. Se lo doy. Es más, ya podría haber estado tomando nota. Pero justamente como intentamos con el ingeniero propiciar el autoaprendizaje, que ustedes mismos vayan descubriendo, me hubiera gustado que tomen nota de que hayan armado un esqueleto para después googlearlo, youtubearlo, buscarlo en algún libro, o sea, no sé, pero completar esas casillas. Y que no solamente se apeguen a lo que yo les digo de la clasificación de la variable. A ver. Hagamos una prueba. Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una pruebita. Bien. ¿Qué están viendo ahí? ¿Una pantalla de Google? ¿De un navegador, sí? Sí, profe. Bueno. Por lo que veo, la mayoría a ver, está frente a una máquina, ¿sí? Hay 2 o 3 que están, bueno, que distingo que están frente al teléfono. A ver. Pero la mayoría de ustedes está frente a una máquina. A ver, sí. Bueno, sí, estamos hablando de las máquinas que se me ocurren, ¿sí? Porque a mí, si bien le pego una ley de una repasada antes, ayer estuve buscando, haciendo alguna cosa, pero es lo que se me está ocurriendo en este momento. Y por las cosas que ustedes me fueron contestando, es lo que yo voy interactuando y les voy comentando. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo último que vimos? Clasificación de las variables. ¿Así está bien? Bien. Bueno, le demos Enter. One. ¡Oh, papá! Bien, las variables pueden ser de 2 tipos, cualitativas y cuantitativas. Las variables cualitativas se clasifican en nominales y ordinales, en tanto que las variables cuantitativas a su vez en discretas y continuas, ¿sí? Bueno, ahí podemos seguir viendo. A ver. Nos vamos a la otra pestañita. Bueno, miren. Ahí tiene, ¿eh? ¿Qué es esto? Mire, justo, estadística. Variable y su clasificación. 15 de enero del 2012. No sé quién es el que escribe acá.
Manuel Fortun, ¿sí? Bueno, ahí tienen todas las variables. Nominales, ordinales, discretas, continuas. Bien, esta es una. Vamos al tema de imágenes. Variables numéricas, discretas y continuas. Bueno, hasta acá está el mismo, ¿sí? Cualitativas. Fíjense acá, tiene otra forma de clasificar las variables. Entonces, ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo? Tomé, a ver, este gráfico, bien. Este gráfico, cualitativa y cuantitativa, bien. Este gráfico, discreta y continua, bueno. Tomé y vi cuál es el patrón que se repite, y eso es lo que le puse en el Power. ¿Es la única forma de clasificar la variable? No. Miren, estadística, descriptiva, inferencial, ¿sí? Gráfica, numérica, paramétrica, no paramétrica. Otro tipo de clasificación de la variable. Acá, variable, relación, naturaleza. O sea, acá tiene una clasificación un poquito más extensa. Por la relación de las variables, si son independientes o dependientes, por la naturaleza, cualitativas y cuantitativas, por la escala de medición, categóricas y numéricas, por el contenido, si son unidimensionales o multidimensionales. Bueno, entonces, bueno, y así podemos seguir y viendo todas las clasificaciones de variables y todas las cuestiones que conciernen a lo que es la variable, ¿sí? Bien, volvemos entonces. Si yo les paso el Power, los estoy restringiendo solamente a ese patrón o a lo que se repite en la mayor de las clasificaciones de la variable. ¿Es lo único? ¿Es todo lo que hay de clasificación de variable? Por supuesto que no. A ver. Tengo algunas caras, ¿sí? Va a sonar un poco fuerte, pero al no tener todas las caras y no tener la respuesta, voy a ser un poco atrevido y me voy a zarpar, ¿sí? ¿Quieren ser mediocres? Listo. Ya les paso el Power, todo el Power de hoy. No tan solo este, sino de todo el resto. Ahora, si quieren ser más o menos, o intentar ser más o menos, bueno, busquen. Les estoy dando, les estoy mostrando solamente en el Google. ¿El Google es lo único que hay? No. Hay un montón de otros buscadores. Bien, bueno, ahí entramos, se ve que algo quedó de la primera parte. La fuente esa, ¿es veraz? ¿Qué tan confiable es el blog ese que les mostré? Ahí está. Justamente. Lo que hice es poner en el Google, puse la primera, ustedes vieron lo que hice. Busqué, lo primero que salió y les mostré. Después me pasé las imágenes y les mostré que se repite un patrón, que eso es lo que les estoy mostrando, la clasificación de variables. ¿Cómo vas a ver
si es confiable ese blog y qué tan veraz es ese blog. Bueno, los Por contrastan las con... referencias. Vamos abajo y vemos la bibliografía que utilizó, o de quién es el que afirma que lo que está escrito ahí es verdad. Bien. O la otra, ¿cuál es? Tomo una bibliografía, un libro, ¿sí? de un autor reconocido, de una serie Young, el Walpole, ¿sí? El Canavos, de estadística, el Montgomery. Bueno, todos esos son autores de libros de estadística. Voy y busco esos autores cómo hacen una clasificación de variables. Si esa clasificación coincide, bueno, ya está, ya tengo una coincidencia. Después busco otro tema que desarrolle ese blog. Bueno, lo busco de nuevo en la bibliografía. Si coincide más o menos, bueno, ya tengo dos. Bueno, busco 3 o 4. Y si los 4 coinciden, digo que ese blog es más o menos confiable. O al menos en esos temas que yo vi, son confiables. Justamente eso es lo que les decía al principio con el tema de la bibliografía. Ojo, fíjese a qué está referido. En esta primera parte de clasificación de variables, etcétera, etcétera, no hay mucho invento. ¿Sí? Entonces generalmente son todos confiables. Incluso en estadística, al ser una materia básica y transversal a casi todas las disciplinas, no hay mucho para inventar. Y además esto deriva de la matemática. Lo que sí van a tener que tener ojo, y va a estar la confiabilidad, de que si encuentran apuntes de, por ejemplo, bioestadística, los ejemplos van a estar justamente referenciados a todo el tema de la vida, a la biología, que por ahí se pueden prestar a confusión cuando ustedes quieran pasarlo a un ejemplo sobre ingeniería. ¿Sí? Bien. Entonces, básicamente la cuestión está ahí. Pueden tomar nota que en esta parte digital el tomar nota se llama de otra forma. O pueden ir googleando y pueden ir buscando y pueden ir preguntando y haciendo consultas. Decir, profe, pero mire, yo encontré un libro, ¿sí? No sé, un tal ruso que dice tal cosa. Es más o menos cómo va. ¿Es confiable o no es confiable? Porque ¿sabe qué? Trate de contactarlo y no va. Bien, a ver, ya que estamos contestando, contesto. Lo dije al principio, ¿sí? Le mostré el programita, pero la planificación no estoy seguro, pues le estoy haciendo los últimos retoques, no la tengo todavía. Pero en la planificación habla de metodología del aprendizaje y cuestiones así. Si les es útil, en cuanto la tenga lista, se las comparto, no tengo ningún problema, ¿sí? Pero aguántenme un poquito porque estoy en los últimos retoques. Bien.
Entonces, 23 horas, nos quedan 15 todavía. A ninguno se le pasa el colectivo, ¿no? ¿O sí? No, profe. ¿No? Bueno, menos mal. Menos mal, así te podemos seguir 15 minutos más. Podemos seguir 15 minutos más. Bien. Entonces volvemos un poquito atrás al esquemita. Y lo que voy a necesitar, y dado el tiempo, sí, de estos 15 minutos, es que para la clase que viene, ustedes repasen 2 temas. Ahora han visto que, como les he ido mostrando, y también les he ido hablando, esto tiene pinta de conjunto, me habla de intersección. Justamente acá les hablé de una cierta sucesión, y acá está representado por un conjunto. Cuando hablamos de variables, sobre todo acá en las discretas y continuas, también me dijeron sobre conjuntos finitos, conjuntos infinitos. Entonces, para la clase que viene, uno de los temas que necesito que ustedes vean, por lo menos le peguen una leída, ¿sí?, es sobre teoría de conjuntos. Que justamente es lo que sigue. ¿Por qué? Porque la teoría de las probabilidades se apoya en estos 2 temas de matemática. Uno es teoría de conjuntos y otro tema que creo que lo vieron, o al menos así está en el programa de álgebra y geometría analítica, es el tema de análisis combinatorio. Sabiendo estos 2 temas, directamente a la teoría de las probabilidades le hacemos un pequeño cambio, pero ínfimo. Y ya está, una unidad menos.